y como los montadores y montadoras están trabajando con muchas prisas y siempre para mañana, pues a estos pobres les explotan malamente haciéndoles trailer, pero veis que lo hacen mejor que los montadores o montadoras, claro. Y luego, bueno, ya habéis visto que el trabajo de ayudante ha avanzado muchísimo, ya no se hace como se hace el sonido, ponen músicas, o sea, lo dejan bonito para que los productores estén muy contentos y muy orgullosos del trabajo que tienen. Y bueno, pues por eso se retoca todos los montajes que se hacen, aunque luego hay un montador de sonido que los recoge, pero la verdad es que les lo pone mucho más bonito y mucho más para ver y que estén más orgullosos, pero no por eso les pagan más. Eso también, hablaremos de eso también. Y bueno, pues no sé, empecemos desde aquí. Rodrigo, te va a tocar. Cuenta un poco cuál es tu trabajo y si te gusta o no te gusta, si crees que está bien lo que haces o si vas a cambiar de trabajo después de esto, no sé. Bueno, ya. Bueno, muchas gracias a Pablo por la invitación, a Nagore, que también es culpa suya que esté aquí, y a la Academia por organizar estos encuentros sobre los oficios del cine. Y bueno, pues nos ha tocado hablar del nuestro, que es un trabajo muy interesante y a veces un poco desconocido. La idea era un poco, cuando hemos terminado de ver esta especie de refrito de trailers, María pensó en incluir una parte del trabajo que hacemos en cuanto a sonido, sobre todo, que según los proyectos pues tiene mayor o menor peso, y entonces ahí es donde se puede ver un poco la diferencia de cómo a veces nos llega a nosotros el material y cómo se lo soltamos de nuevo a los montadores. Yo creo que María, sería lo suyo que comentaras un poquito, ya que es parte de tu... Sí, es que no sabía cómo enseñarlo, porque la ayudantía al final es como un proceso que queda muy en medio. Está en el rodaje, que es muy vistoso y tal, y obviamente lo del rodaje queda, y lo del montador, ¿no? El montaje, luego el sonido, pero la ayudantía siempre queda con ese espacio que es imprescindible, como ya se intentará explicar como podamos, y es muy difícil explicar, o sea, no sabemos muy bien cómo ponerlo. Y un poco el resumen de lo que queríamos tratar en la charla era que al final, como bien ha dicho Pablo, somos ayudantes de montaje. Yo creo que él se refería más al tema de ayudante, pero yo me voy a referir más a la de montaje, que al final somos ayudantes de sonido, del compositor, de efectos especiales. Y un poco nuestro trabajo es que cuando el productor, que es el que tiene que aceptar el montaje y lo que ha pagado, pues lo que ha pagado, ¿no? Lo que ha hecho que sea realidad, que cuando le demos play en la sala de montaje sea la peli que tiene que ser. Entonces, pues ahí estamos nosotros intentando que antes de que pase por esos procesos que son una pasada como sonido, que luego lo enriquecen 1.000.000 de veces más que lo que hacemos nosotros, pero bueno, habéis visto cómo las motos son distintas, se suenan... Hay un trabajo ahí como bastante chulo y que normalmente queda, pero es difícil de ver. Entonces, por eso queríamos poner como esta parte que es un poco interna. No digáis que lo he sacado aquí porque me matan, pero ya está. Pasa muchas veces, por lo menos desde el punto de vista, o lo que siento de este lado con respecto a los productores y en algunos casos directores también, es un déficit en la imaginación también. Es como el editor o el montador está trabajando y en su cabeza sabe que van a suceder cosas, sabe que va a haber sonido, sabe que va a haber una música, pero bueno, a veces la ansiedad que viene del otro lado, por quiero ver la escena, quiero ver esto, quiero ver lo otro, bueno... no es si le pasás el crudo de la escena inicial, es una comedia. Claro, pues eso era la idea. Entonces, la necesidad también, o una de las tantas del ayudante, es justamente permitir que el productor no tenga que imaginar tanto porque no le sale bien, no es su trabajo, digamos, en general. Entonces, cubrir esos huecos de imaginación con nuestra ayuda. Y por la presión de deadline, que es el gran monstruo que los montadores tienen encima y por ende los ayudantes también. Eso es. Sí, o sea, he puesto, por ejemplo, una escena de persecución y otra de pelea porque yo creo que es la más fácil de ver. O sea, por ejemplo, yo he trabajado ya en 2 series con Uri, que está aquí, es el montador de Mano de Hierro que habéis visto aquí junto a Romeo. Y ellos montan muchas escenas en mudo. O sea, él monta sin nada de sonido y luego nosotros hacen un audio edit que se llama, que es, bueno, pues al menos que no digan la misma sílaba 3 veces en la misma imagen. Y entonces nos lo pasa a nosotros y nosotros hacemos que no quede ridículo. Y sobre todo que el montaje funcione. O sea, no sé si
habéis notado que igual en el primer pase, cuando no habíamos entrado nosotros, el montaje no funcionaba, era una comedia, y de repente ves que el prota de la serie está a punto de morir o le van a meter una paliza o va ganando, de repente hay una emoción ahí metida que sin sonido pues no está. Y eso parece que es un proceso después de montaje, pero es que el sonido es montaje, obviamente, los efectos son montaje, la música es montaje, y nos encargamos de que más o menos haya como una base para que luego los profesionales los Y continúen. no solo de sonido, sino que también hacemos las maquetas de imagen. Muchas veces yo en el reel he puesto un plano de una mujer abierta a la mitad. Como podéis suponer, eso es un efecto digital. Menos mal. Pero... Bueno, estuvimos ahí, ¿eh? Lo que pasa es que salía más caro. O sea, entonces, todo eso, como bien dice Sebas, la gente tiene muy poca imaginación, y no solo eso, tenemos que calcular tiempos, ritmos, ayudar al montador a que tenga una imagen global de toda la secuencia. Entonces a mí, mis queridos montadores, entre ellos Pablo, me hicieron juntar a esa mujer en trocitos para que ellos lo vieran en pantalla. Es Ojalá súper lo hubiese cómodo. leído ese montaje. O sea, Es muy cómodo. sí, Digo, bueno, Nagore, digo, Nagore, que aquí hay muchas pistas y tal, a ti te va a gustar esto. claro. Y le gusta, y lo hace muy bien, por eso lo haces, claro. ¿Tardas la mitad? No, la mitad, pues, una cuarta parte de lo que podía tardar yo, digo, pues es que es rapidísimo. Y mucho mejor, por eso, claro. Y me tomo un café. Ay, además, o sea, le da tiempo a eso, a un cuarto de hora lo hace y encima se toma un café. No, la verdad es que son imprescindibles, también lo ponía en el título de esta bonita reunión, porque es verdad, o sea, hoy en día el ayudante de montaje es... Antes lo era, pero yo cuando era ayudante de montaje os puedo jurar que no hacía ni un 20% de lo que tienen que hacer ellos ahora. Ellos tienen además una relación de mucho de postproducción durante la marcha, ¿no? Durante la producción hacen postproducción. Son los encargados de que todo el material vaya donde tiene que ir, vuelva cuando tiene que volver. En fin, sin un ayudante de montaje sería imposible que saliera una serie o una película, o sea, es imposible. Yo me siento incapaz, sinceramente. Me siento Sí, incapaz. bueno, hay que resaltar dos cualidades que han cambiado con los años. Que a día de hoy es un trabajo muy técnico, por un lado. Tenemos que saber utilizar nuestras herramientas de trabajo, software, hardware, al dedillo para hacer las cosas como Pablo dice. Los montadores también lo quieren ya. Nos suelen dar nuestro tiempo, pero en este mundo todo es para ayer. Entonces tenemos que ir ágiles con nuestro trabajo y luego creativos. O sea, pero no solo creativos al nivel que habéis visto en imagen, de poner sonidos, creativos a la hora de resolver problemas. O sea, hay muchas veces que de repente pasa algo en la sala y todos dicen, ¿dónde está el ayudante? Y dices, y dicen, es que pasa esto, ¿qué es? Y tú, pues, no sé, vamos a mirarlo. Y tienes que resolver un problema que pueda haber habido con un WAP de sonido que nos ha llegado, con una toma de imagen, comunicarte con los otros equipos, eres como una persona de contacto. Luego ahora estamos en un punto muy intermedio entre montadores y coordinadores de postproducción, que son las personas que coordinan el resto de departamentos, a los cuales nosotros tenemos que alimentar. Entonces la carga de trabajo para nosotros se ha duplicado. Por eso ya muchas plataformas, que es lo que se debe hacer, están teniendo 2 ayudantes, y durante las películas, que es algo que todavía a día de hoy seguimos luchando, deberían mantener al ayudante toda la película, porque es la persona que tiene toda esa información. Cuando llega el montador y dice, no encuentro una toma, resulta que han echado al ayudante hace 15 días. Y está en la playa con su mojito y recibe una llamada del montador y piensa, ¿y yo qué leche sé aquí? Ahora mismo hace calor y estoy tomando el sol. Y no, y tenemos que responder porque lo hacemos, porque aunque no estemos durante toda la película, somos muy profesionales y dejamos y vamos, resolvemos, pero se nos da muy poca importancia. O sea, por eso pone imprescindibles, pero en realidad hay que meter mucho en la cabeza, porque mucha gente se cree que somos prescindibles en ciertos momentos y no es así. Un ayudante tiene que estar desde la preproducción para hablar con el resto de equipos durante todo el montaje, para dar soporte a ese montador y a esos equipos, sobre todo en series, ir alimentándoles, y durante la postproducción para hacer el chequeo,
porque el montador ha terminado su trabajo y alguien también tiene que revisar que todo lo que nosotros hemos mandado se devuelva en buen estado. Es decir, hemos dicho que queríamos un efecto de una nube que no parece nada, pero el montador quería una nube. Entonces debería haber un ayudante que revisara la postproducción, que dijera, aquí el montador dijo que quería una nube. Entonces, no se nos tiene muy en cuenta en determinados momentos, y una de las razones por las que hacer esta charla era por eso mismo, porque creemos que todo el mundo tiene que entender un poco más de nuestro trabajo para que nos valoren, porque al final siempre estamos entre bambalinas. Como se está haciendo, lo mandaremos a todos los directores de producción que se enteren de ello, ¿eh? Porque es verdad, se tienen que enterar. O no lo quieren, yo creo que lo saben porque ellos son los primeros que saben que son muy necesarios. Lo que ocurre es que miran para otro lado e intentan no enterarse. ¿Y por qué todos nos intentan bajar el sueldo? Ahí está, Y no solo eso, digo, para mí el problema, la columna vertebral es que son optimistas. Los directores de producción piensan que nada va a salir mal, que no va a haber problemas y que todo va a andar derecho. Eso como- Eso lo creen porque ¿quién está solucionándolo? No, pero en una película, cuando el ayudante no está, digamos, Sí. hay problemas técnicos, ¿quién lo va a resolver? El montador. El montador tiene que estar encargado de la narración. No se puede estar rompiendo la cabeza y desgastándose emocionalmente en resolver un problema técnico que si lo tuviera el ayudante, él puede seguir con el relato. Pero, y aparte... enviar un export para que vayan revisando temas legales, por ejemplo. ¿Qué pasa? O patrocinios o lo que sea. O sea, que eso te puede pasar en medio rodaje. Oye, que patrocina en esta peli va a salir de X marca. Hay que enviarlo para que lo vean y lo aprueben. Porque tiene que hacer eso un montador. O sea, hay muchas tareas durante el montaje que no están contempladas en el resto de departamentos. No, y él ha dado un punto importante que yo creo que el nombre nos viene al final de que nuestro trabajo es que luego el montador llegue y monte, o sea, que tenga todo listo, todo preparado, o sea, que todo el material ha llegado bien, ver que no haya ningún problema, que siempre los hay, o sea, no sé cómo, pero siempre hay 80.000 problemas. Y está guay que estemos nosotros como haciendo eso para que de repente el montador llegue, que es su trabajo, y monte y se encargue, como tú has dicho, de la narración, de la estructura y tal. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estudié el máster de montaje, claro, yo lo estudié para ser montadora. Entonces me hablaron de blocking, de si el corte en L, que si el corte en J, que si la emoción, ¿no? La estadística esta de emoción y luego el raccord, la mierda, bueno, estas cosas. Y de repente me dio el primer... Exacto. Llegué a mi primer curso de ayudante y vi que estás ahí para aprender del montador. Y tú lo que te encargas es de todo el resto para que eso se pueda hacer. Sí, entonces de repente vi eso que tenemos un problema, que es que si ayudantes solo hay uno, ¿de quién aprendes? O sea, no hay otra persona de la que aprender. Entonces, muchas veces sí hay compañeros, hay todo, pero el hecho de ser una única figura y no dos, te sientes muy solo, muy abandonado. Y claro, siempre hay que diferenciar que el trabajo de ayudante es de ayudante y el de montador es de montador. Pero el paso natural, o el que todos queremos, es pasar de ayudantes a montadores. Entonces esa cercanía nos da la posibilidad de ir aprendiendo, aunque tengamos nuestra parte técnica. Es a ser ayudante. Y cuando llaman, quieren un ayudante que sabe. Sí, el tema de la formación es interesante porque para montaje como tal, como digamos narrativa audiovisual, sí que se encuentran cosas por ahí, ¿no? Los que hemos estudiado como yo comunicación audiovisual, por ejemplo, María, pues, no sé si tú... Bueno, en fin, universidad, comunicación, escuelas privadas, ECAM, SCAC, hay varias cosas, en AMAE, unos talleres muy interesantes de ayudantía también, pero al final es verdad que te sientes un poco solo, sobre todo cuando entras y te tienes que enfrentar al primer proyecto. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, me siento súper agradecido y afortunado de haber tenido pues, gente de la Asociación de Montadores Audiovisuales de España, Nagore, la verdad que desde el principio, casi sin conocernos, fue un soporte increíble. Carmen de Couto, muchos compañeros y compañeras que se dedican ya a ello y estaba como empezando. Y lo que decía Seba antes, no es solamente saber, sino la importancia de tener el teléfono del que sabe, ¿no? Como se dice, y ser resolutivo, al final ser
ordenados, cuidadosos, meticulosos y resolutivos a la hora de, pues siempre hay problemas en todos sitios, ¿no? Pero bueno, sobre todo en fases técnicas y demás a las que nos tenemos que enfrentar, siempre hay incidencias, siempre hay historias y es estar muy pendientes de todo y tener recursos, tener un poco la iniciativa o eso, la capacidad resolutiva para dar solución a esos problemas y además en poco tiempo, a ser posible. No sé... Yo quisiera, efectivamente es importante el aprendizaje y la base. Luego todas estas escuelas, sobre todo la ICANN, que yo creo que la ICANN es quizá la más puntera, por lo menos aquí en Madrid o la SCAD en Barcelona, que han sido y están siendo fundamentales, ¿no? O sea, están siendo un semillero de grandes profesionales. Yo no sé, no conozco en sonido o en imagen, o sea, en cámaras, pero yo creo que en montaje sí, y se nota muchísimo. Cuando viene alguien que ha pasado por la ICANN, le dices, hombre, ya te da una garantía. Es verdad que luego sus problemas cotidianos, diarios, pues, hombre, cuando ya tienen cierta experiencia, pues ya lo van resolviendo con facilidad. Pero esa base que se les da es algo que no se daba antes, claro. O sea, ha estado muchos años, ahí ha habido un vacío, que lo único que se hacía era, entrabas de meritorio, tenías suerte por un amigo o alguien que te decía, entrabas en un equipo de montaje de meritorio, luego estabas de auxiliar, luego ibas ayudante, y luego yo concretamente tuve que hacer un montón de películas de montador de sonido también, ¿no? O sea, fui ayudante, montador de sonido, hasta ahí yo conseguí montar mi primera película. Y o sea, no había en la escuela todo lo que ahora ellos en 3 años pueden aprender, igual yo tuve que estar 10 o 12. O sea, todo mucho más lento y sobre todo pues a base de mucho de trabajar. Y de trabajar mucho y de fijarme mucho y de interesarme mucho por lo que estaba haciendo y cómo se hacía. Eso es algo que de verdad hay que reconocerlo. Bueno, Yo creo. en nuestro trabajo hay una parte que... Porque hoy en día cada 3 minutos tienes un programa nuevo y una herramienta nueva. Una cámara nueva. ¿Una? Una cámara nueva, Sí, un codec todo. nuevo. Codec nuevos, formatos nuevos, nueva versión de tal, nuevo programa de tal, nuevas exigencias porque no son solo las que se producen en nuestros departamentos, porque tenéis que pensar que somos el enlace con el resto. Entonces tenemos que estar puestos al día de lo que nos corresponde y de lo que no. Porque si yo le voy a mandar algo al de color, tengo que saber qué programa está usando y las novedades que tiene, o cómo marcárselo, o qué información tiene. Ahora son los CDL. O sea, todo va evolucionando de una manera tan rápida que tenemos que estar totalmente actualizados en todo momento. Esto hace también que el paso de ayudante sea natural, porque algunos nos vamos haciendo viejos y tendrán que entrar los nuevos. O sea, entonces, en algún momento, claro que tenía un montador al lado, pero con esto también quiero valorar 2 figuras que son representativas, que son los auxiliares y los digitalizadores. Los digitalizadores son el primer eslabón de nuestra cadena y muchas veces trabajan de noche. ¿Qué sentido tiene? Ninguno, porque ¿cómo va a ir aumentando o aprendiendo más cosas? Una persona que empieza en el eslabón de abajo tiene que estar cerca del siguiente eslabón para que se le vayan pegando cosas, que sería un auxiliar. Un auxiliar tiene que estar cerca de un ayudante y un ayudante tiene que estar cerca de un montador. Y aquí voy a abrir un melón para todos. A ver. Para que un ayudante esté cerca de un montador, tiene que tener su propia sala, su propio material, señores. O sea, yo hablando con mis compañeros he dicho, yo no he visto ninguna unidad de cámara A y de cámara B que se vayan rolando la cámara. ¿Por qué nosotros nos tenemos que rolar las sillas? O sea, la ley de la silla caliente, levanta que tengo que hacer un export que es urgente, ya, pero yo tengo que enseñarle esto al director. Señores, necesitamos un equipo para trabajar. O sea, y a día de hoy no pedimos moviolas ni celuloide, pedimos un ordenador y una suscripción mensual de un software. O sea, somos el equipo más barato, más infravalorado y con menos recursos. Un poco lo que decía Seba antes de no verlo como un gasto, ¿no? Como en las películas. Tú ya no trabajas más, ¿no? Vale. ¿Sabes? Ya me llamarás. Bueno, sí, yo sí, pero yo ya
poco. Te das el Ya relevo. solo trabajo fines de semana. Así de- Ah, eso no me cada llama. 5 meses. A los fines de semana, no. Como ese tipo de historias de, bueno, no, es que en las películas siempre se ha hecho así, se contrata al principio para hacer la sincro y luego ya al final para la salida, ¿no? Es que lo típico también de porque algo se haya hecho siempre de una manera, no hay que continuar haciéndolo así, ¿no? Porque Se hacen celuloide. sí, Lo se seguimos. tira a una cabra de un campanario. Claro, entonces, Pero bueno, dejando esos temas aparte, es cierto que yo creo que tiene que haber un mínimo de preocupación por la parte humana, digamos que por a la veces... salud mental. Por la salud mental, pero sí, un poco por las condiciones laborales, aunque sea, como tú dices, el digitalizador, el escalafón más bajo. Yo siempre me he enfrentado no quiero decir, he trabajado de digitalizador de noche o dándome algún madrugón, y recuerdo alguna vez en una reunión de AMAE que me preguntó Arantxa, que está por aquí, que es coordinadora, ¿qué tal? Y yo le decía que bien, pero que lo de las noches lo llevaba regular. Y ella se sorprendió diciendo, pero eso todavía se hace. Y a mí me chocó porque dije, joder, es que no tendría que ser así. No supone un gasto tan grande, y es más, lo que decíamos antes, Es que que no lo tenemos comenté ni con Seba, catering en la sala de montaje. Si somos súper baratos. debería verse como una inversión, realmente, porque de verdad que tenemos capacidad, y lo hacemos, de ahorrar mucho dinero a la producción estando durante toda la fase de montaje. Sí, y pensaba un caso de esto de la productividad y el ahorro. Hay una serie que trabajé que todavía no se estrenó. Por ahorrar en rodaje, era una docuficción, ¿no? Entrevistas y recreaciones de un montón de escenas. Estas recreaciones no solo no tenían un continuista, ustedes le dicen, Un script, sino que no tenían sonido, absolutamente mudas. Ficciones, escena de ficción sin conversación, pero entonces caminaban en silencio. No había ayudante durante el montaje, y el montador tenía que ponerle los pasitos a cada cosa, y todo eso influye en el ritmo. Y es tiempo que perdió un montador de fijarse en el relato a ponerse a coincidir los pasitos de tal cosa. Y también en esa misma serie trabajamos con Premiere, y Premiere tiene una herramienta muy buena que es la desgrabación de todos los textos. Eso que te permitía que cuando uno armaba una entrevista, uno podía manejar no solo la frase, sino la puntuación que podía tener la frase, porque a veces la palabra con la que queríamos que cierre esa oración, como que el sonido ascendía, se abría a seguir hablando, porque la coloquialidad es así, y uno quería que puntúe para seguir con otra cosa. Entonces busca sílabas y pedazos para que cierre la oración. El montador se rompe la cabeza para eso porque no había un ayudante. Y él, si hubiera habido un ayudante, le da indicaciones, lo dirige, el ayudante se encarga de eso, y él sigue, porque tiene un deadline que lo presiona, a armar la narrativa de otra cosa. De última, después retomará con aquello, verá lo que hizo el ayudante y la propuesta que hizo, digo. Sí. Pero en productividad, lo del ayudante es... Yo quiero aprovechar esto que dices, los de pre, porque yo he llegado a ver una toma en japonés sin sonido directo y sin plaqueta. Y mi japonés no daba para tanto, os lo aseguro. Entonces, muchas veces, hay veces que los equipos de rodaje van corriendo y dicen, bueno, la claqueta sí lleva TC. El chisme del TC se ha quedado en un armario, y luego tenemos que perder como ayudantes, que sí, es parte de nuestro trabajo cubrir y apoyar a nuestros compañeros, tanto de rodaje como de post como de montaje. Si un día pasa un problema, no pasa nada. Nosotros les cuidamos y no vamos a decirles, hoy la han liado, ¿eh? No. Entonces, siempre también nos gustaría que nos tuvieran un poco en cuenta a la hora de facilitar los trabajos que llegan a montaje, porque nuestro tiempo también vale dinero. Entonces, si yo tengo que perder en un día 4 horas... No, hombre, me refiero a que el trabajo de un ayudante vale igual que un trabajo que de alguien que esté en un rodaje. Ya, pero Entonces, si no es lo que valga, sino lo que te lo valoren. pues eso, chicos, una claquetita. Pero Ella que bien cuando- queda en Instagram la caqueta, ¿eh? Su función hoy es Instagram. No, ¿no? pero lo que has dicho en la entonación, justo mientras lo estabas diciendo, yo digo, va, eso en 2 días una IA te lo hace
de puta madre. Y como que la mayoría de... Hay un problema que estamos viendo, que al final la mitad de nuestro trabajo es técnico. O sea, es recibir todo el material que venga bien y mandarlo y que todo el mundo lo reciba bien. Y nosotros internamente vemos esto, una ya nos lo haría, si supiese programar una, te hago en un día una que nos hace esto en un segundo y nos ahorra tiempo para poder dedicárselo a cosas que son pues, más interesantes. Pero también eso genera una problemática que es cómo aprende un ayudante a ser montador, que hay un tema que es, como ya he dicho, ¿no? Yo estudié montaje para ser montadora y la ayudantía es verdad que me ha enseñado un montón de cosas, pero lo que más me ha enseñado es estar al lado de montadores de los que aprender y de ver cómo solucionan cosas, de repente darle un play al assembly, es decir, bueno, no tiene ningún sentido y hacer como le llamáis la escalera de... La escalera creativa. Que de repente empezamos a lanzar ideas, todos, como un equipo de montaje, que eso es importante, entender que somos un equipo. Y eso es increíble porque de repente aprendo de cómo solucionan esto. O de repente veo cómo ha quedado en el assembly, me dicen, vale, ya lo he solucionado. Y le doy un play a lo que han hecho y digo, ¡buah! Vale, ahora tiene sentido, de repente esta estructura es increíble. Entonces, vale, es verdad que nuestro trabajo es muy técnico, pero de repente el tema de... Muy creativo. Tú Sí, misma lo has demostrado. sí. Pero bueno, también es un paso a aprender de otros montadores, que es una pasada. Y cuanto más trabajes, pues más aprenderás. Y eso es Sí, guay. al final esto es una cadena y tener al Sí. montador cerca. He trabajado yo a Pablo, una de las cosas que le dije la primera vez que le vi montar, hice así y dije, pero si has clavado el corte a la primera. y me dijo, claro. Y yo, por ejemplo, con Pablo me encantaba también no solo que me ponía con él a ver todas las secuencias que montaba con él, alguna me dejaba premontar y me las corregía, sino los cafés. En los cafés se aprendía mucho de montaje. Sí, en la comida. O sea, Sí, sí. porque nos salíamos a tomar un café y aparte de que este Le señor he lo pagado, sabe le he todo, pagado. Le he pagado ahora mismo, le he pagado es que unos quiero cafés recuperar ahí tu y- trabajo. Sí, claro. No, aparte de que lo sabe todo, te hablaba de cosas de montaje, de pues mira, tienes que verte esto, mira esto, pues en la serie vamos a hacer esto y vamos a resolver esto. Y luego había también una parte de apoyo de desahogo, ¿eh? Ah, sí. Porque Psicólogos. no sé quién son más psicólogos, los montadores de los ayudantes o los ayudantes de los montadores. Pero estamos ahí a la par, somos un matrimonio, marido y mujer, cada uno lo suyo. Entonces Pero yo me es- quejo de una cosa y ellos Esto de es el otra. escalafón, o sea, ¿quién somos nosotros? Nosotros somos los sacerdotes de los directores. Estamos allí y venga, alarga Los lo que tengas que ayudantes somos los Y vosotros sacerdotes de los Claro, entonces montadores. tenemos que darle la absolución y lo que quiera, porque tres Ave Marías, vete al bar y vuelve Los tranquilo. monaguillos. Es verdad, porque los directores van a contarte sus tristezas cuando están montando y dicen, aquí el operador, mira que le dije, mira qué plano me ha hecho. Y estás así todo el rato. El director al principio lo pasa mal porque ve que le falta un plano o le falta algo que lo ha visto en montaje. ¿Por qué no hice yo esto? O porque le hice caso al decorador. Me ha puesto ahí una pared negra y cómo tal. Bueno, pues esas cosas somos los confesores de los directores. ¿Qué ocurre? Que luego nosotros, pues lo mismo. Ellos son pues, lo mismo con los montadores y montadoras. No deberíamos decirlo, pero es No, así. pero es así, es así. Es, que eso Vienen es, y es dicen, en todo. ¿por qué este director nos nuestra- raya este plano? O te preguntan, esto ha pasado, esto es verídico, de que venga un montador y te diga, oye, ¿has visto un plano de un pájaro volando que dice el director que rodó? Y tú, pero si han rodado solo el interior. Pues él dice que ha rodado un pájaro volando. Y tú, lo miro. Oye, que era verdad eso. Que también con la tensión pierden el concepto de lo que han rodado o lo que querían rodar y nos vemos sí diciéndole que no hay plano de pájaro. ¿Qué hacemos? Pues no sé, mírate uno de archivo. Igual lo del plano pájaro es común en las series, que venga el director. Yo me acuerdo haber rodado, ¿no? Del día, me acuerdo que llovía y empieza ahí una sucesión de adivinanzas. Imagínense el tiempo que perdería un montador buscando y adivinando dónde está el fucking pájaro. No, para eso, menos mal que había un ayudante, en este caso vos, que te tenías que fumar eso. Pero si en una película estabas en el momento que el ayudante no estaba más, bueno, un día perdido el montador, cuando quizás no estaba, o quizás no estaba bueno, perdiste un día. Sí, Es un montón. Otra parte de nuestro trabajo también es buscarles cosas a los montadores. Sonidos, porque hay montadores que también se ajustan sus cosas. Músicas de referencia.
Yo Que luego el compositor hace caso o no, eso ya Sí, dependiendo. O sea, bájate la banda sonora de la película del 52 de tal y tú, esto estará en YouTube. Entonces muchas veces también tenemos que hacer todas esas cosas para los montadores y eso, vuelvo a repetir, no se hace solo durante el rodaje y las salidas. O sea, Las salidas son los envíos a los distintos Sí, departamentos. Es que hablamos mucho en perdona. nuestros términos, es pues creo enviar a que muchos efectos. compañeros, sí, las salidas son cuando se lo pasamos al resto de Eso. compañeros. Muchas gracias. No, Es que a veces ya viene de la sangre. Entonces, les vamos ayudando, pues, y que luego llega el director a la sala, ha dormido mal, le has puesto una música romántica y te dice, ay, no, romántica, no, búscame una de acción. Porque ha cambiado de opinión esa noche, porque la frase yo creo que más miedo le da a un montador es cuando oye a un director decir, he pensado que... Pues el ayudante tiembla también, ¿eh? Porque si el director piensa, el marrón va para los dos. Bueno, y que la escena cambia completamente. Claro, o sea, de funciona o no. Y hay cortes que funcionan por un sonido, por ejemplo, Uri se llama cemento cola, y entonces un cemento cola es un sonido que te une dos planos, y que sin ese sonido igual de repente no funciona una puerta, o de repente un roce de una camiseta, o sea, el sonido al final ayuda a que el montaje entre... Claro, hombre, tanto, eso siempre ayuda, pero que ayuda a que el montaje de repente funcione, entonces eso es bastante importante también. Sí, es parte. Luego, con respecto a las músicas que decías, que sí que es verdad que ponemos músicas temporales, algunas de librerías que hay por ahí que te proporciona la productora o la plataforma, y otras pues que te buscas de cualquier otra manera para que aquello de manera temporal funcione. Thriller songs en YouTube. Sí, sad songs, bueno, de todas las fuentes que os podáis imaginar, con tal de que aquello funcione y le entre mejor, como decía María, con cemento cola o con música, el director Yo o he productor. llegado a buscar para poner de referencia porno. O sea, que tienen que ver los efectos lo más acabado posibles. Hasta un nivel incluso que no los podemos hacer en montaje. Entonces, somos los que tenemos que llamar a VF. Bueno, tenemos un coordinador en muchos casos, que sería comunicarnos con nuestro coordinador y nuestro coordinador con la empresa de efectos, pero pidiéndoles un efecto previo, porque lo necesitamos. Para ayer. Sí. Sí. A veces, más que coordinar, entorpece. Descoordinador de Descoordina. producción. Es una piedra ahí en el camino A veces. que hay que Es un trabajo que está evolucionando y que yo creo que ahora mismo está en conflicto, porque está también el pobre entre dos aguas. Entonces es un trabajo muy complicado. Hay que valorar el trabajo que hacen hasta que se meten en el trabajo que no deberían hacer. Entonces son una parte imprescindible, la verdad, porque su trabajo es comunicarse con todos y también muchas veces son un apoyo para montaje, pero como todo en la viña del Señor, pasan muchas cosas. Y luego cada producción tiene unas necesidades completamente diferentes. O sea, los compañeros que estamos aquí creo que hemos trabajado en diferentes sectores, tanto series como pelis, yo he hecho publis, documentales, no sé si alguna toca la tele, yo he tocado la tele. Sí, es verdad. O sea, yo, por ejemplo, en el documental que estuve en el Minuto Heroico, que es una pasada, por cierto, mi trabajo consistía en organizar la marabunta de material de archivo que había. O sea, el señor ahí ese hablando, que es... ay, se me ha el trauma de ese señor, de verlo tantas veces. Pero todo el archivo del fundador del Opus Dei, pues yo me lo tenía que comer entero, ver dónde estaba lo más interesante, seleccionarlo, vale. Cuando habla de la familia, cuando habla de Dios, cuando habla de que el trabajo te hará santo, bueno, pues mi trabajo consistió durante 2 meses, verme todo el material que había sobre el Opus Dei y clasificarlo. Yo he de decir, por eso, de ahí eso no está pagando. he de decir que creo que eso no está pagando. que en un documental siempre debería haber los ayudantes. Sí. O sea, tienen una carga laboral que no se tiene en ningún otro producto. O sea, documental para mí desde el punto de ayudantía, también de montaje, pero es uno de los productos más complicados de hacer.
sobre todo porque nos llega tanto material de tantas fuentes, de tantos formatos. Sí. Constantemente, no es que Constantemente. arrancás con todo ya, no, va cayendo a cuentagotas, cosas, de repente cae un baúl de imágenes, un derecho que compraron y Uy, sí. O Claro. no compraron y Sí. quieren comprar y luego no compran. Sí, sí. Y aparte sucede también mucho lo de, yo me acuerdo que había una foto. Uy, sí. Hay dos tipos de documentales. Si pillas a un director que tiene ya muchos años de experiencia y se dedica a hacer documentales, ese es perfecto. Ese rueda lo que necesita, un poquito más, se cubre un poquito por aquí, pero vas a montaje y no tienes que hacer más, lo montas. Pero luego están los otros, los que quieren ser creativos, que ruedan todo, eso, ruedan el pájaro y ruedan el pájaro. Dice, no, si no, aquí no va de pájaros. ¿Sabes? O sea, no ruedan todo, hacen todo y tal, y luego haces así, te dan el material y te dice, a ver qué haces con esto. Y ahí entonces es cuando entran los montadores que realmente se convierten en guionistas. Sí. De verdad. Y uno de los trabajos de ayudantía es adaptarse a la disciplina que estás trabajando. Si estás trabajando documental, tienes que llevar un orden, tienes que hacer las cosas de cierta manera. Encontrar un sistema también para el tipo de Encontrar un archivo sistema, que demanda ese claro. documental específico. Eso, si estás haciendo una serie documental, es eso multiplicado por 8. Si estás haciendo una serie, es diferente, te tienes que adaptar a otras necesidades. Yo he hecho alguna ayudantía en Publi, las he montado también, pero también he hecho alguna ayudantía en Publi. Por ejemplo, en Publi es totalmente diferente. Simplemente como ayudantía hacía un trabajo de desbaste, de quitar todo lo que no valía, porque habían rodado tantísimo material que necesitaban una persona, o verme material de archivo. ¿Os acordáis del anuncio de Lola Flores que se hizo por inteligencia artificial? Yo fui la que se vio todas las pelis de Lola Flores cortando los trocitos para que pudieran reconstruir su cara. Eso es un trabajo de ayudantía, por ejemplo. Maravilloso, la verdad me lo pasé pipa. Tiene miedo. No sé, en tele no he estado de ayudante, o sea, pero probablemente el trabajo de un ayudante en tele tenga que adaptarse al producto que hace. Entonces, porque no voy a decir tenemos que saber hacer de todo. No, tenemos que saber adaptarnos a todo. Porque todo tiene un lenguaje, una narrativa, una técnica, una manera de trabajar. Al igual que un montador de cine puede hacer una serie, un ayudante de una serie puede hacer una ayudantía de un documental. Hay que adaptarse. Montar muebles de Ikea también. Un buen montador, ¿no? Montador todo. De las primeras cosas que hacemos es montarnos la sala, muchas veces. Parece que están aislados, ¿no? Y hay gente que le gustaría montar ficción y está muchos años en programas, en televisión, y no sabe cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, estuve de ayudante en un proyecto de una serie documental y me salió la oportunidad de ser digitalizador en ficción. Y primero pregunté qué era ser digitalizador, porque no lo sabía, y me dijeron que era sincronizar la imagen con el sonido, porque sí, hay que cometer los máximos errores posibles para luego ya ser lo mejor que uno pueda. Pero bueno, lo que sí me dijo mi amigo y montador Víctor Somoza es que, aparte de explicarme y animarme a aceptarlo, es que tenía una pequeña pega, y que era que de lo siguiente que me iban a llamar, con mucha probabilidad sería de digitalizador, porque es lo que suele suceder. O sea, si eres montador de series de ficción, te van a llamar muy probablemente para montar otra serie de ficción, y si quieres montar una película, un largometraje de ficción, pues a lo mejor Incluso por géneros, te resulta... comedia, Sí. acción, terror. Sí, efectivamente, ¿no? Y a lo mejor te cuesta, o gente pasarse de programas a ficción, etc. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el terror, pero también pienso, si sigo por este camino y llego a ser montador, aunque me guste tanto, digo, lo mismo es un poco aburrido montar todo el rato películas de terror, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esos mundos, y si os ha costado mucho o estáis encaminados hacia donde queréis? Yo es que he pasado un poco... Yo para allá que voy. O sea, los marrones más grandes ahí me he metido. O sea, en mi caso, yo estaba montando Publi. Voy a hablar del paso a ficción, que de los últimos años yo estaba montando Publi y ya estaba bastante incluso asentada. Os habéis tragado anuncios míos todos, queriendo, ¿no? Y me llamaron para una serie de ficción, que tengo aquí a uno de los montadores, que es Javi, que es Elite.
Y me dijeron, esto va a ser para 15 días. Y dije, yo voy a probar. Por 15 días, luego me vuelvo a mi vida y tan tranquila. 15 días pasaron a ser 3 meses, en 3 meses se convirtieron en 3 años, más o menos, Javi, porque se dio la situación de que Javi daba el salto, entonces quedaba un hueco, y recuerdo, lo cuento siempre, yo recuerdo la llamada de Aston, una gran montadora a la que admiro un montón, que me dijo, oye, Nagore, dice, que te quedas en la serie. Digo, pero, no, ni pero ni nada, que esto te va a venir muy bien, adiós. O sea, y no tuve mucho que pensar y la verdad aprendí un montón de todo el equipo, de Irene, de Javi. Luego tuve una compañera que ya era digitalizadora y también hicimos todos un esfuerzo porque fuera subiendo y acabó de ayudante, que es Carmen. Y yo la verdad que ahí no pasa muchas veces, pero yo encontré lo que yo llamo mi familia del trabajo. O sea, porque fueron personas que han estado en mi vida, igual que Pablo, que Fran Amaro, son personas que me han ido aportando mucho a lo largo de estos años y con los que trabajo muy bien. Y creo y valoro que tener un buen equipo a nivel apoyo es igual de importante que a nivel técnico. Sí, a mí, yo de hecho justo la primera serie en la que me pillaron, que era la de Mano de Hierro, la entrevista me dijeron, lo que necesitamos es alguien que haga equipo, o sea, ya está, se acabó ahí, porque era un rodaje un poco conflictivo, había muchísimos problemas y entré a medio rodaje, mi primera serie, yo estaba un poco cagada y me dijeron, mira, necesitamos a alguien que con ganas, que esté bien, o sea, que no empieza a culpar el uno al otro, el equipo de montaje es uno, no se empieza, bueno, pues como esa parte de la ayudantía también es súper importante, ¿no? La humana, y de estar bien en la comida, de llevarse con el director, de hacer un poco esa piña. Y me ha hecho gracia que digas lo del salto, que es una cosa que hicimos nosotros mucho, que es lo de ir subiendo escalones, ¿no? Como, Sí, es saltar de un puesto a otro, Eso por es. decirlo de alguna manera. El digitalizador saltaría a auxiliar o ayudante, el ayudante saltaría a montador Sí, y el montador se jubila. no me Bueno, Jubila. Claro, es que ese es otro tema que queríamos hablar justo. Nos jubilan. Es, que es eso o sea, yo antes he dicho que la mayoría de ayudantes quieren ser montadores, que no es cierto, hay bastantes ayudantes que les flipa lo técnico, que les encanta, y me parece un trabajo súper bonito y que podría estar haciendo años. Pero es verdad que me tira el montaje un poco más y es... Todos tenemos ese ego de artistas. Hombre, por supuesto. Y hay como esa duda de cómo se pasa a montaje, o sea, cómo damos el salto, porque las otras cosas son más técnicas y al final vas aprendiendo tanto que quieras que no es fácil el salto. Pero que un director confíe en ti para montar algo es bastante más complicado ese paso. Entonces, Hay una cosa muy curiosa que son las primeras oportunidades. es eso, ahí quería llegar. Que las primeras oportunidades son muy difíciles de conseguir. Es no solo que un director, pues un director, un montador, te apoye, pero tienen tanto miedo que les da miedo dar oportunidades. Porque ellos dicen, es que esta peli es mi vida, o sea, ¿cómo voy a darle la oportunidad? Sí. No. Es como una niñera nueva, ¿no? Sí. Uy, será. Y se hacían muchísimas películas muy chiquititas. Esto que generaba que compañeros de curso hacían su película, chicos jóvenes, que eran películas sin mucho presupuesto, pero que naturalmente, como no tenían presupuesto para pagar a profesionales de verdad, empezaban a contratar o a los compañeros. De hecho, mi primer película no cobré nada, primer película editada. Entonces, mi carrera arrancó primero montando, creo que 2 películas, después pasé a ser ayudante, o sea, fue como... Se aprovechan mucho de la vocalidad. Sí, demasiado amor. Entonces, fue irregular en ese sentido mi carrera. Entonces era ayudante de películas industriales y montaba películas hiperindependientes. Después, bueno, empecé a entrar en el mundo series y acá me encuentro que, claro, no me conoce nadie, lo que he editado tampoco se conoce acá, porque obviamente son de argentinos. Y como, bueno, volver a empezar y pensar qué estrategia, no sé qué, para entrar en la industria. No sé Claro, si hay el currículum tal es cosa. un trozo de papel que te Claro. piden para enviarlo después de haberte contratado. O sea, es curioso, pero es así. Los trabajos muchas veces se mueven de boca en boca. Pero yo creo que es por ese miedo.